Dios los bendiga, amados hermanos. Pues esta es una nueva clase más de Teología 3 en el módulo de Soteriología. Hoy vamos a estar viendo acerca de la justificación. Ok, vamos a orar y que Dios se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más rogamos, Señor, que podamos entender, Dios mío, Señor, el concepto de la justificación, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta verdad podamos aplicarla a nuestra vida, Señor, y podamos enseñarla a otros en el nombre de Cristo Jesús. Bien, como siempre, pues vamos a compartir una presentación. Aquí tenemos. Ok. Pues como parte del módulo de soteriología, la doctrina que estudia la salvación, y en esta ocasión vamos a ver la justificación. Es la obra de Dios por la cual se le imputa la justicia de Cristo al creyente. Okay. La justificación, pues, viene de la palabra griega dikaiosis, que significa establecimiento de una persona como justa por absolución de su culpa. Acá vemos que quien introduce este concepto como tal, o desarrolla toda esta teología, es Pablo, y tiene una riqueza extraordinaria, una importancia extraordinaria en el Nuevo Testamento. Pudiéramos resumir el concepto que da Pablo de justificación a través de distintas porciones bíblicas y construir un concepto a partir de los escritos de Pablo, que sería algo así. La justificación es la operación a través de la cual Dios remite, perdona, cancela, remueve los pecados del ser humano, culpable ante Dios, sujeto a juicio, condenado a muerte, y lo declara justo por medio de su gracia, por la fe en Jesucristo, tomando como fundamento no las obras humanas, sino la expiación efectuada por la sangre de Jesucristo en la cruz. Y bueno, tendríamos estas porciones bíblicas como fundamento. Vamos a leer algunas de ellas y bueno, posteriormente las vamos a estar tocando. Por ejemplo, Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Dice así: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Fíjense cómo hay algunos conceptos que están relacionados. La justificación parece el concepto de gracia, de fe. Entonces lo vamos a estar manejando, ¿verdad? En esta presentación. ¿Qué más? Romanos 4, 5 al 8. Romanos 4, 5 hasta el 8. Dice así: mas el que obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia, Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces fíjense que aquí vemos cómo es quitada la culpa o remitida la culpa precisamente por medio de la fe. Otra porción bíblica, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y Romanos 5:16 al 19. Vemos como toda esta teología la desarrolla Pablo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y del 16 al 19 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado por la condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Okay, bueno, vamos a seguir acá. Entonces, bueno, hay dos elementos que están relacionados aquí con la justificación. Por un lado tenemos el perdón y la no atribución del pecado, y por otro lado tenemos la reconciliación con Dios y la remoción de la ira de Dios. Aquí tenemos, bueno, algunos versículos que lo apoyan. Hechos 13:39. Hechos 13:39 dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Okay. Bueno, Romanos 4:6, ya estuvimos viendo estas porciones bíblicas acá también. Vamos a seguir adelante acá. Bien, ¿cuál es el fundamento de la justificación? Aquí algo muy interesante, porque como un Dios justo puede no culpar o no castigar al hombre que es culpable, que es pecador, está bajo la ira de Dios por desobediencia. Por un lado tenemos la justicia divina y por otro lado tenemos la necesidad o el estado en que está el hombre. Romanos 3, 23 y 24 nos habla un poco acerca de uno de estos conceptos. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Esta es justicia de Dios. Ahora aquí viene la gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en realidad aquí no es que sea que Dios haya sido injusto, que no haya culpado o que no haya castigado el pecado. Dios castigó el pecado en Cristo Jesús. Aquí dice, gratuitamente mediante la redención que en Cristo Jesús. La redención habla del precio que tuvo que pagar Cristo. Y el precio fue que cargó todos esos pecados y el Padre castigó el pecado de nosotros en Cristo. Él cargó todos nuestros pecados y el Padre lo castigó en Cristo. Bendito sea el nombre. Entonces, de esa manera, la justicia divina es satisfecha. Por otro lado, vemos aquí la necesidad del ser humano, Romanos 6:23. Tenemos acá, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, ¿cuál es el regalo de Dios? Pues Cristo, su misma vida, su sangre en la cruz del Calvario fue un regalo para nosotros, que evidentemente ese regalo lo podemos recibir por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Por otro lado, Romanos 5:21. Romanos 5:21. Vamos acá, nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces necesitamos gracia. El ser humano en su condición pues no puede justificarse a sí mismo, no puede hacer nada para ser justo. Entonces necesita recibir de Dios la gracia. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Entonces, sin derramamiento de sangre, sin el castigo del pecado, pues no podía haber justificación ni podía haber perdón. Hebreos 9:22 nos habla sobre esto. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, por eso es que Cristo tuvo que dar su vida, Cristo tuvo que derramar su sangre para satisfacer la justicia divina. ¿Ok? Bien, entonces la justificación está relacionada con la gracia
y con la fe. Romanos 3:24 nos dice que siendo justificados por gracia, gratuitamente, somos justificados. Romanos 3:24, ya lo leímos, lo vamos a ver nuevamente. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia pues es un don, un regalo que no merecemos, un favor que no merecemos, ¿verdad? Entonces, Efesios 2, 8 al 10 nos abunda un poquito más y da un pequeño contraste. Pablo tuvo que defender mucho esta doctrina porque algunas personas querían pervertirla, y aquí él especifica sobre esto, Efesios 2 del 8 al 10. Efesios 2 del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí es interesante porque hay tres elementos. Aquí tenemos la fe, tenemos la gracia, la fe y las obras. Y entonces, ¿cómo se nos aclara que recibimos esta salvación y evidentemente la justificación, que ya la mencionamos anteriormente, Romanos 3:24, es un regalo de Dios y recibimos esta gracia por medio de la fe, y que es contrario esto a las obras? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, habían ciertas personas en aquellos tiempos que decían que había que hacer determinadas obras, hacer determinadas cosas para poderse salvar, y esto es contrario a lo que Dios hace. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Lo que tiene que hacer es sencillamente reconocer su condición y aceptar el don de Dios, aceptar el regalo de Dios, que es por gracia, y lo recibimos por medio de la fe. Entonces, Santiago también en el capítulo 5 nos habla un poco acerca de un contraste también. Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, aquí vemos que las obras también son importantes, pero las obras son una consecuencia de haber sido salvados. Fíjense cómo este mismo versículo aquí en Efesios nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fueron obras que Dios prepara para que andemos en ellas luego de haber sido salvados. Entonces, no hacemos obras para salvarnos, sino que una vez que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, entonces empezamos a andar en las obras que Dios ha preparado de antemano. Entonces, no se le puede añadir nada a la fórmula de salvación. Es por gracia, por medio de la fe. Y así es que somos nosotros justificados. ¿Okay? Y bueno, ya hablando de la fe, Romanos 5:1 también habla de este elemento. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y bueno, Efesios 2:8 al 10 una vez más habla sobre que es el medio, el canal por el cual recibimos la gracia de Dios, la justificación, la salvación es por medio de la fe. Okay. Ahora, ¿cuáles son los resultados entonces de la justificación? En primer lugar, a manera, bueno, de forma general y de resumen, Dios anula o remite el castigo merecido por el pecado. Hechos 13:38, Romanos 4:7 y Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En segundo lugar, dice que Dios restaura al creyente su favor. Se restaura la comunión con Dios. Habla de que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Se restaura la relación y las bendiciones prometidas. Romanos 5, del 1 al 11. Y en tercer lugar, Dios imputa, o sea, atribuye al creyente la justicia de Cristo, por lo que le da una nueva posición delante de él. Mateo 22:11, Lucas 15:22 al 24 y Romanos 4:11. Esto es muy importante porque el tipo de justicia que nos es imputada es la de Cristo, y Cristo nunca pecó. Así que, por tanto, el Padre ahora, la posición que tenemos como hijos es la de un hijo como Cristo, que nunca ha pecado.
Entonces eso es muy valioso porque siempre una de las formas que vamos a poder nosotros enfrentar al enemigo cuando él venga a acusarnos, a hacernos sentir culpables, es precisamente con esto. Cuando nosotros creemos en el poder de la sangre de Cristo, cuando creemos en lo que él hizo en la cruz del Calvario y que somos hechos justos, que no es por que nos la hayamos ganado, no es porque nos hayamos portado bien, sino por la obra de Cristo, entonces se desestiman completamente las acusaciones del enemigo sobre nuestra vida. Y eso coincide con lo que nos dice Apocalipsis 18, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Esto habla de que los creyentes en este tiempo pueden vencer al enemigo también, precisamente por la sangre, creer en el valor de la sangre que nos justifica. Somos hechos justos, se nos es imputada la justicia de Cristo. Entonces, esto nos libra, nos ayuda para vencer de cualquier culpabilidad o acusación del enemigo que se haga sobre nosotros. Ok, buena manera de tarea según lo estudiado, redacta con tus propias palabras cómo un Dios justo puede declarar sin culpa, y me faltó la N, sin culpa a un pecador. Dios le bendiga, hermanos.